En este video voy a empezar con la primera regla de divisibilidad. Acuérdense que las reglas de divisibilidad son lo que nos ayuda a determinar si un número se puede o no dividir por otro número. Es decir, en este video vamos a aprender la regla de divisibilidad del 2. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a aprender cómo determinar si un número se puede dividir en 2 y el resultado es exacto, o si por el contrario vamos a tener residuos. Entonces les puse acá la definición de la regla de divisibilidad. Entonces, si yo quiero saber si un número se puede dividir en 2, tengo que mirar únicamente el último dígito. Si el último número o el último dígito es par, o sea 0, 2, 4, 6 o 8, esto quiere decir que el número se puede dividir en 2. No nos importan nada más, no nos importan todos los números que haya antes del último dígito. Únicamente con mirar el último dígito ya vamos a saber si el número se puede o no dividir en 2. Entonces les puse acá abajo varios ejemplos. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a señalar de esos ejemplos cuáles se pueden y cuáles no. Tenemos 8 números. Vamos a determinar cuáles de ellos se pueden dividir en 2 y dar una respuesta exacta, y cuáles de ellos, por el contrario, van a tener un residuo o un restante. O sea, no se van a dividir exactamente, sino que la división va a dar un residuo o un decimal. Entonces vamos a mirar el primer ejemplo, el 54. Recuerden lo que dice la instrucción. El último dígito. ¿Cuál es el último dígito? Un 4. ¿Y el 4 es par? O sea, ¿está en esta lista de números que tenemos aquí arriba a la derecha? Sí. Por eso sabemos que el 54 lo podemos dividir en 2 sin necesidad de hacer toda la división larga y ver si nos da un residuo o un decimal. Es súper chévere este método porque así sabemos si lo podemos dividir sin necesidad de hacer el proceso eterno de la división. Miramos el siguiente número, 357. Como siempre, vamos a mirar únicamente el último dígito, y en este caso el último dígito es 7. Como el 7 es un número impar y no pertenece a los números pares, o sea, a los números que tenemos aquí a la derecha, este número no lo podemos dividir en 2. ¿Qué quiere decir esto? Que si lo vamos a dividir en 2, si hacemos el proceso de la división larga y lo dividimos en 2, nos va a dar un residuo o un decimal. Quiere decir que no nos va a dar una división exacta. Este número no se puede dividir en 2. El siguiente ejemplo, 4398. El último número es un 8 que pertenece a los números pares, y por eso sabemos que al dividir este nos va a dar un resultado exacto. Es decir, este número se puede dividir en 2. Este ejemplo que les puse, el tercero, que es un número largo, 1.236.497, se los puse con un fin. Y es mostrarles que no importa qué tan largo sea el número y no importan qué tantos números o cuáles sean todos los números que hay antes, lo único que nos interesa es el último dígito. Y el último dígito en este caso es un 7. Y como es impar, ya sabemos que al dividir este largote de número nos va a dar un decimal o un residuo, es decir, que no se puede dividir en 2. La regla de divisibilidad del 2 no aplica para ese número. El siguiente número es un 67. Y el 67, miramos el último dígito, una vez más es un 7, no nos sirve. Por eso no lo vamos a circular. El siguiente número, 476, miramos el último número, es un 6, y el 6 es un número par y hace parte de los numeritos que tenemos acá, 0, 2, 4, 6 y 8. Por eso sabemos que 476 es un número que es divisible por 2. Al dividirlo por 2 nos va a dar una división exacta. El siguiente número, 9473, y perdón que me comí la coma, ahí se las pongo. Ese número, vamos a mirar una vez más el último dígito, que en este caso es un 3, es un número impar, por ende no nos sirve. Y en el último dígito, en el último número tenemos como último dígito el 0. Y fíjense bien, el 0 en este caso se considera un número par, aunque el 0 no sea un número par. Cuando hablamos de el último dígito de un número, sí se considera par, porque unido al número anterior forman un número par. Entonces recuerden que en este caso, cuando estemos mirando el último dígito, el 0 se va a considerar un número par. Por eso este número también es divisible por 2. Es súper fácil. No olviden ver los videos de las otras reglas de divisibilidad. No olviden que yo soy Daniela. Si tienen alguna pregunta, por favor escríbanme en los comentarios. Y porfa suscríbanse al canal. Para clases virtuales con tutoring a nivel mundial o a domicilio en Bogotá, escríbanme al número que les dejo en la descripción de este video. ¡Chao!